Grabando. Buenas tardes, yo soy el señor Leonardo Briceño. Hoy les voy a hablar sobre el módulo gerencial de transporte aéreo del grupo número 5, operación de la aeronave con matrícula extranjera y gerencia de asuntos económicos. El instructor es el abogado Edgar Torres. Ok, con respecto a la operación de aeronaves con matrícula extranjera, la ley de aeronaves con matrícula extranjera está establecida en la Ley Aeronáutica Civil en los siguientes términos. Nos habla en el artículo 22 el reconocimiento de derechos sobre las aeronaves, que no es más que el Estado venezolano reconocerá los derechos sobre aeronaves y civiles extranjeras. En el artículo 34 también nos hace mención de la utilización de aeronaves con matrícula extranjera. Las empresas nacionales de transporte aéreo podrán usar en la prestación de los servicios que le autoricen en la concesión o permisos respectivos aeronaves de matrícula extranjera. En cuanto a la operación de aeronaves con matrícula extranjera, tenemos que el artículo 35 también nos habla de las transferencias de funciones y obligaciones del estado de matrícula, que no es más cuando la autoridad aeronáutica podrá transferirle a ese estado, basado en el acuerdo internacional, todas o partes de las funciones y obligaciones que tiene como estado de la matrícula. También se procederá de la misma forma cuando una aeronave de matrícula extranjera sea explotada en territorio venezolano para el transporte aéreo. En tal caso, la autoridad aeronáutica podría asumir todas o parte de las funciones y obligaciones del estado de matrícula de la aeronave. En cuanto a las operaciones de aeronave con matrícula extranjera, tenemos que en el artículo 69 habla de la operación de empresas aéreas extranjeras. Las empresas extranjeras podrán prestar servicio de transporte aéreo internacional desde y hacia el territorio nacional, mediante permisos previos otorgados por la autoridad aeronáutica. Esto no es más que ese tratado que hay entre ambos países que así lo tengan como una bilateral para poder mantener esa operación tanto adentro o afuera de Venezuela. En conclusiones, podemos hacer la mención que el Estado venezolano reconoce los derechos sobre aeronaves civiles extranjeras. Las aeronaves extranjeras que pretenden operar desde y hacia Venezuela deben cumplir con el ordenamiento jurídico aeronáutico venezolano. Las sociedades mercantiles venezolanas podrán operar con aeronaves extranjeras a través de contratos de utilización de aeronaves, y las sociedades mercantiles extranjeras podrán operar con sus aeronaves de matrícula extranjera, siempre y cuando cumplan con la reciprocidad real y efectiva, así como el Convenio de Chicago. Muchas gracias. Ok, ahora hablándoles un poco sobre la gerencia de asuntos económicos. Podemos decir que la gerencia de asuntos económicos está adscrita a la Gerencia General de Transporte Aéreo en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Su objeto y funciones están establecidos en el reglamento interno del INAC, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39.117, de fecha 10 de febrero del 2009. En el reglamento interno del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, en la Gerencia de Asuntos Económicos, podemos hablarle un poco en el artículo 71, que habla sobre supervisar, evaluar y divulgar el comportamiento de las variables del entorno económico, empresarial y social que tengan relación directa con el sistema de transporte aéreo y las estadísticas correspondientes al mismo, así como también la evaluación económica financiera de los operadores aéreos, centros de instrucción aeronáutica y organizaciones de mantenimiento aeronáutico. En la gerencia también se puede hablar dentro de las funciones específicas del artículo 72, que habla lo correspondiente a la gerencia de asuntos económicos, cumplir con las siguientes funciones: analizar la capacidad económica financiera de las empresas relacionadas con el transporte y trabajos aéreos, organizaciones de mantenimiento aeronáutico, centros de instrucción, operadores del servicio aeroportuario, aeropuertos de tráfico nacional e internacional y empresas de servicio de seguridad de la aviación, aspirantes a la certificación de sus operaciones. Proponer la creación o modificación de circulares y regulaciones técnicas, analizar los criterios técnicos aerocomerciales y emitir propuestas de negociación para la
para los acuerdos bilaterales y multilaterales de designación de rutas y operadores de ella que suscriban en la República Bolivariana de Venezuela. Evaluar las tarifas propuestas por los operadores de transporte aéreo para el traslado de pasajeros, así como evaluar su comportamiento, variación e impacto sobre el sector. Analizar y evaluar los documentos consignados por líneas aéreas, organizaciones de mantenimiento aeronáutico, centros de instrucción aeronáutico y otros administrados. Para la solicitud de administración de un informe técnico aeronáutico con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos para la solicitud de divisas destinada a operaciones propias de la aeronáutica civil. Recopilar, analizar, procesar y evaluar la información estadística requerida y la procedente de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, relacionados con el transporte aéreo. Mantener actualizadas las estadísticas de transporte aéreo de acuerdo a las normas, lineamientos y directrices que establezcan el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y garantizar su oportuno envío a la Gerencia General de Transporte Aéreo. Proporcionar información estadística periódica sobre transporte aéreo a organismos nacionales e internacionales. Elaborar el plan de desarrollo de gerencia de asuntos económicos como insumo del plan estratégico de la Gerencia General de Transporte Aéreo para su consolidación en esta última. Preparar el proyecto de presupuesto anual y el plan operativo anual de la Gerencia de Asuntos Económicos para la consolidación de la Gerencia General de Transporte Aéreo. Garantizar el envío mensual del informe de control de gestión de la Gerencia de Asuntos Económicos a la Gerencia General de Transporte Aéreo. Esto no significa que la labor de la Gerencia de Asuntos Económicos es muy importante dentro del INAC, ya que la misma contribuye en el análisis económico financiero y le hace seguimiento y control a las empresas aeronáuticas que llevan a cabo una certificación para operar en el territorio venezolano. E inclusive luego de certificar se encarga de revisar los estados financieros y las diversas estadísticas que emanan de cada una de las empresas aeronáuticas que operan en Venezuela. Igualmente se encargan de la solicitud y revisión de las diversas garantías que las empresas deben contratar para operar en Venezuela, como son fianza laboral, fianza de fiel cumplimiento, entre otros. Muchas gracias.